Muchas gracias, Víctor, por tu presentación tan amable y tan trabajada. Lo normal suele ser que el presentador se dedique únicamente a leer 4 o 5 datos sueltos, y en este caso valoro sinceramente tu esfuerzo. Al mismo tiempo, pues me siento un tanto expuesta. La mayor parte de las mujeres se sienten desnudas y se sienten indefensas cuando se sabe su edad. Yo no tengo ningún problema, son 34 años. O cuando se sabe su peso, ningún problema, 51, quizás un poco más después de vacaciones. O cuando se sabe, bien, en mi caso, la coraza, lo que me ha permitido muchas veces mantener cierto misterio, el no ser constantemente la que está frente a las fotografías o frente a los artículos, ha sido mi nombre, que Víctor cruelmente ha expuesto 3 veces a la consideración pública, cosa que le valdrá, obviamente, esta noche una serie de reprimendas durísimas y bilbaínas, pero veremos de qué forma lo podemos arreglar. No es casual el tema de los nombres, y de hecho, hablando precisamente de las historias que nos han contado, los nombres han tenido siempre una importancia esencial. Muchos pueblos eligen, no cuando el niño o la niña ha nacido, sino cuando llega a determinado grado de madurez, cuál va a ser el nombre definitivo. Y en los nombres siempre se ha buscado que definieran algún tipo de rasgo que convertía a esa persona en esa persona y ninguna otra. Y así como la traducción de algunos nombres, por ejemplo, Laura significa laurel, significa también victoria. Los pueblos de piel roja empleaban nombres que hablaban muchas veces de águilas tronantes, o que hablaban de toros sentados, o de animales de los que extraían propiedades determinadas. En los cuentos de hadas nos encontramos con que la mayor parte de los personajes tienen nombres que ocultan según qué características. Les voy a hablar de cuentos de hadas primero y luego les voy a hablar de cuentos de adultos, porque la mayor parte de ustedes sabrán, sin duda, que las historias que estamos repitiendo una y otra vez a nuestros amigos y a nuestros niños, las que recontamos en películas y las que recontamos también en los libros, no son más que versiones una y otra vez de las que nos contaron cuando éramos muy pequeños. Y esas historias pueden ser universales, como la literatura a veces ha contribuido a hacer, o pueden ser personales, esas historias y sagas familiares que se van repitiendo de los bisabuelos o los abuelos hasta el punto de que ya no se sabe exactamente qué hay de verdad en ellas. O pueden ser simbólicas, como ocurre con los mitos, con las sagas y con los cuentos. A mí me preocupan los cuentos, sobre todo porque ahora a los niños casi nunca se les habla de sagas y casi nunca se les habla de mitos. Se espera que sean un poco más mayores para hablarles de qué nos transmitieron los griegos, los fenicios y los romanos, pero desde que son muy, muy pequeñitos se les comienza a inculcar la idea del cuento de hadas, la idea del final feliz. Pero como esos cuentos de hadas en su origen no estaban pensados ni destinados para niños, sino que estaban creados para los adultos, y estaban creados para mantener el orden dentro de una sociedad que era iletrada y que por lo tanto se tenía que transmitir a través de la boca a oreja, nos encontramos con que es necesario hacer una serie de cambios. Y los cambios que se están realizando ahora posiblemente no sean los mejores que debiéramos introducir. Se tiene mucho miedo de exponer a los niños y a los jóvenes a la idea de la violencia y también a la presencia de la muerte. Cuando este mundo está poblado de violencia cada vez más y está poblado de muerte. Y en sí misma, la muerte no es más que un paso, no es más que un proceso. Pero todas las emociones que la rodean, la pena, la pérdida, el miedo, la angustia, la ansiedad, están también reflejadas en esos cuentos. Si eliminamos la muerte de los cuentos de hadas, eliminamos también de un plumazo todo aquello para lo que estamos educando con esas historias a quienes las escuchan. Imagínense ustedes cómo tenía que ser la vida en un país como este, en un sitio como este, hace 400 años, 300 años quizás, en que había unas autoridades muy determinadas, en el que la vida era muy corta, la esperanza de vida era francamente corta, y en el que la idea de sobrevivir a toda costa era lo único que contaba. El valor moral principal, ahora cada uno, incluso cada familia tiene el suyo, el valor principal de cada pueblo tenía que ver con la supervivencia. Y eso es lo que nos encontramos, para empezar, en la mayor parte de los cuentos de hadas. Nos encontramos a gente casi siempre muy pobre. Hay alguna excepción que no, pero casi todos los cuentos parten de jovencitos o de niños que están en una situación de hambre, de frío, de abandono. Piensen en esos Hansel y Gretel de una familia tan pobre que sus padres dicen, bueno, antes de verlos morir de hambre es mejor abandonarlos en el bosque, ¿no? Y los vemos además en un entorno que
que muchas veces hemos pensado que es europeo, los grandes bosques, la nieve. Se nos ha olvidado lo que era la nieve hasta hoy, a lo que ha parecido. Se nos ha olvidado también lo que era hasta hace bien poco toda Europa, incluida Europa del Sur, los grandes bosques. Y se nos ha olvidado sobre todo lo que significaba el bosque, lo que significaba perderse en el bosque. Cuando yo era pequeñita, cuando yo le contaba esos cuentos a mi padre, y luego les hablaré un poquito de mi padre, que creo que se lo merece, yo vivía en un barrio que había edificado la fábrica para la que mi padre trabajaba. Era una fábrica que hacía cristal. Fíjense ustedes, hacía cristal y vidrio, uno de los elementos mágicos por excelencia. El espejo que habla de la madrastra, el zapatito de cristal de Bella Durmiente, el ataúd de cristal de Blancanieves. Y esa urbanización, que era una urbanización fea, de ladrillo, hecha en los años 60, tenía enfrente el cementerio, tenía detrás un campo de fútbol, tenía a un lado el monte y a otro lado un pinar. Claro, el campo de fútbol era el lugar público, era el lugar donde con arena y con un poco de buen humor se podía jugar. El cementerio era una especie de jardín ordenado y limpio, no daba miedo. El miedo llegó más tarde, cuando empezábamos a contar historias terribles con 12 y con 13 años. El monte era un sitio prohibido y el pinar era el lugar del miedo. Era el lugar donde, en cierta medida, cualquier cosa podía ocurrir. Porque cuando llovía debajo de los árboles se paraba, se detenía la lluvia. Y cuando hacía sol debajo de los árboles se detenía el sol. Y también el sonido de las voces, de las pisadas, era algo distinto. En Galicia, en los veranos que yo pasé, también descubrí cuál era la capacidad telúrica del bosque. Cómo a través de las corredoiras y a través de esa humedad perpetua que pervivía incluso en agosto, nos poníamos en contacto con algo que había estado ahí, que continuaba estando en nuestro cerebro reptiliano, que nos ponía en guardia, que nos hacía sentir que en el bosque, que había alimento y que daba calor y que permitía la vida, también estaba el mayor de los peligros, estaba el inconsciente. En esos cuentos de hadas en los que de pronto aparecía la nieve y esa nieve lo cubría todo y hacía que los viajeros se desorientaban, estaba el gran enemigo, y el gran enemigo era el lobo, generalmente. Ese lobo podía ser un lobo por sí mismo o podía ser la encarnación del demonio, la encarnación del mal. Yo crecí con el miedo a los lobos, porque en Galicia, de donde eran mis abuelos, los lobos continuaban todavía haciendo las suyas. Y el lobo era un animal incomprensible. Les estoy hablando de la era pre-Greenpeace. Ahora entendemos al lobo, también gracias a Félix Rodríguez de la Fuente, de una manera distinta. Le damos una entidad animal, sabemos que actúa con un instinto que ni es bueno ni es malo, es el suyo. Pero cuando yo era muy niña y cuando mis abuelos eran jóvenes y cuando mis tatarabuelos eran jóvenes, no podían entender al animal. El animal tenía que estar ahí para ser sometido. Los animales de granja y los animales salvajes. Y el lobo era un bicho cruel, astuto, que aprendía de una vez para otra y sobre todo que mataba no una oveja para comer, sino que era capaz de destrozar todo el rebaño. Y que todo el rebaño, o una yeguada, o incluso 4 o 5 vacas, desaparecieran para una familia, significaba el hambre, significaba muchas veces la muerte. El lobo, por lo tanto, no era el zorro, que se conformaba con una gallina, o no era el águila, que podía robar también un polluelo. El lobo era el mal absoluto. Y lobos había, y ahora se están repoblando, había absolutamente en toda Europa. Y los otros lugares de encuentro, los que aparecen en los cuentos de hadas, son, por ejemplo, el pozo y la fuente, eran los lugares de reunión más habituales. Era el interior de la casa, y era la feria, y eran muchas veces las grandes casas, también llamadas palacios o castillos. Los lugares, y ustedes están rodeados de castillos bellísimos además, eran los lugares donde estaban los otros, los ricos, donde se podía asegurar que la vida era mejor, era más fácil. Los cuentos de hadas se dividen en dos grupos muy importantes. Los que se les contaban a los niños y los que se les contaban a las niñas. La educación por sexos era absolutamente distinta y de hecho los niños eran, por así decirlo, propiedad de los padres varones desde que eran muy chiquititos. Había una temporada en que no se arrancaban de la madre ni de las tías, tenían una cultura femenina, esa cultura les imbuía de determinados valores, pero en cuanto tenían un mínimo de fuerza física había que destetarlos, había que sacarlos de las faldas de las madres. Había que erradicar de ellos todo lo que fuera femenino, porque no les correspondía. La idea del lado femenino de la vida, del lado femenino de los hombres, y hasta qué punto se puede favorecer tanto a hombres como a mujeres, es muy, muy reciente. Los hombres tenían que ser muy, 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 muy machos. Y las mujeres tenían que ser absolutamente femeninas. Pero la idea de lo que era ser varonil y de lo que era ser femenino tampoco era la misma que tenemos ahora. Entonces, a los chicos se les contaba historias que tenían mucho que ver con los héroes.
Así como los héroes proceden siempre de familias conocidas, son hijos de reyes, piensen en Ulises, en Aquiles, muchas veces ha intervenido en su concepción un dios o un semidios. Por ejemplo, Aquiles, su padre es mortal, pero su madre es una diosa. En el caso de Hércules, su padre es un dios, es el dios Zeus. En los cuentos de hadas nos encontramos con que los chicos son chiquitos de pueblo, normales y corrientes. De hecho, a veces son un poco tontos. Los padres no hacen carrera con ellos. O bien porque consideran que son estúpidos, o bien porque son desobedientes, o bien directamente porque vienen de una extracción tan pobre que creen que nunca se podrán librar del lastre de la necesidad. El cuento original de Aladino, aunque luego Disney, como casi todos, ha hecho lo que le ha dado la gana, es la historia de un chico que llega a lo más alto. Transcurre en China y este chico es el hijo de una viuda. Su padre era sastre, muere muy joven y él se pasa el día jugando con los chavalitos más jóvenes. Está en la calle todo el día, es un gamberete. Grafitero, posiblemente con los pantalones bajando, enseñando gran parte de los calzoncillos. Imagínense, ese perfil de chico. Con un peinado que, en fin, la madre desesperada, la madre hila algodón y seda para sacar algo. Y de pronto aparece un tío. Se acerca a él y abraza y dice: sobrino mío, querido. Creen que han dado con el tío rico. Ah, pero es que ese hombre es un malvado mago. Y es un mago que sabe que existe una lámpara maravillosa y necesita una cabeza de turco. De esa cabeza de turco va a ser el pobre Aladino. ¿Qué ocurre? Que Aladino no es tan tonto como parece. Y acabará matando al mago, acabará quedándose con la lámpara maravillosa y a fuerza de su propio tesón, porque ahí cambia, de pronto tiene un objeto mágico y se convierte en un muchacho responsable y en un adulto, conseguirá tener la mano de la princesa y conseguirá ser rey. Pero toda esa historia de luchas, de mezclar la magia y también el conocimiento, de ser sensato, de ir ganando poco a poco ese poder, era el que se les enseñaba a los niños en Irán, en China y también aquí. Lo mismo ocurre con el sastrecillo valiente. Como ven, son oficios absolutamente cotidianos, ¿no? El sastre, además, tenía un arma mágica, que era la aguja. La aguja es una espadita en miniatura. En ocasiones tenían que pagar impuestos determinados porque también tenían posibilidad de cortar. Tenían armas tan poderosas como podían ser los punzones o las lascas, o como podían ser también las tijeras. Y eso al común de los mortales en los pueblos no les estaba permitido como tal, tenían que pagar impuestos especiales. Este sastrecillo valiente, que también es un mindundi, no hace carrera de ninguna forma, un día mata 7 moscas. Y va diciendo por ahí que ha matado a 7 y la gente comienza a interpretar las cosas como quiere. Y en una versión muy sofisticada de los realities, le acaban enfrentando a un ogro. Y como ya no conocen miedo, porque no puede, porque ya ha dicho que ha matado a 7, porque toda la comunidad está detrás de él y lo consideran un héroe, acaba matando a ese ogro. Y acaba consiguiendo otra vez más a la princesa y a la mitad del reino. Por lo tanto, lo que se les estaba diciendo constantemente a los chicos era que no importaba de dónde surgieran, siempre podrían aspirar a más. Y podrían aspirar a más aunque su familia estuviera desesperada. Podrían aspirar a más aunque fueran medio tontos o vagos. Y podrían aspirar a través del talento, pero sobre todo a través de la fuerza. De vez en cuando aparece un elemento mágico. Ya hemos hablado de la lámpara mágica de Aladino, pero también está el gato, del gato con botas, que es una especie de hada madrina con bigotes, que aparece y le va llenando el camino. Sin embargo, la mayor parte de los cuentos de hadas son muy sangrientos y hablan de cómo hay que decapitar al dragón, de cómo hay que matar mientras duerme al ogro, de cómo hay, por lo tanto, que ser valientes en el momento en el que el enemigo parece que les supera. Cuando yo he llegado al hotel en el que me hospedo, en Elda, me he encontrado con que estaban emitiendo en la televisión el final de 300, no sé si lo han visto. 300 habla de la heroica gesta de Leónidas con los 300 espartanos contra persas. Y en la arenga final, en la arenga final no les contaré más, hay un momento en el que están diciendo: nos triplican el número, pero no importa. Podremos por ellos, contra ellos, porque nosotros significamos la luz frente a la oscuridad. Y ahí se ha acabado más o menos la película, ¿no? Bien, esa reconstrucción de hace apenas 2 años, de una hazaña épica, en realidad está contando lo que se les contaba a esos chicos. No tengas miedo, si tienes que sacrificar tu vida, resucitarás rodeado de huríes o de valquirias, y sobre todo tu nombre no se perderá. Si volvemos a esos 400 años, a ese pueblo que estaba cerca del bosque y que muchas veces tenía que estar luchando realmente por el hambre, nos encontramos con 2 cosas importantes. Una de ellas es no morirse de hambre y la otra es no morirse en general.
que el apellido no se extinga. Por eso los padres, los reyes padres que únicamente tienen hijas, son tan desgraciados y se preocupan tanto por saber con quién van a casar a su hija, porque ya que su apellido se diluye, por lo menos que la sangre permanezca. Y eso es lo importante de la leyenda de los cuentos que se les contaban a los chicos. Se les convencía de que no pasaba nada porque murieran, porque se unieran al ejército y sacrificaran su vida. Incluso aunque no lograran vencer, se acordarían siempre de ellos. Víctor ha comentado antes una frase de Melocotones helados que dice que el olvido es sencillo, sí, pero históricamente hemos estado siempre luchando contra el olvido. No olvidar a nuestros antepasados, que las lápidas se mantengan limpias, que nuestros apellidos permanezcan, que algo de nosotros se quede en ese nombre que nos identifica. Por lo tanto, los cuentos contados a los chicos eran simples y casi siempre la muchacha, la princesa, solían ser princesas, que aparece es la recompensa final. ¿Les podían dar una indemnización? Bueno, en este caso les daban la chica, que además era una chica que les ofrecía la posibilidad de continuar perpetuando una familia, el descanso en el terreno. Pero ¿qué ocurría en el caso de las chicas? Los cuentos que se les contaban a las muchachas son bastante más complejos. En realidad son muy simples, pero como el papel de la mujer ha cambiado mucho más en los últimos años, nos cuesta acabar de entenderlo, nos cuesta ubicarlo. Para empezar, las chicas tenían que estar, no solamente en casa, tenían que estar en la cocina. Eran chicas tan pobres como sus sastrecillos valientes hermanos o primos o vecinos. Pero aquí tenían una gran ventaja, que contaban con más mujeres a su alrededor. Si se dan cuenta, la mayor parte de los héroes masculinos están muy solitos. Hay algún momento en el que el gato desaparece o desaparece el maestro Yoda y se enfrentan ellos solos a la vida. En el caso de las chicas, en cambio, casi siempre hay hermanas, generalmente más feas, crueles, bueno, lo peor. Hay madres. Esas madres suelen morir pronto y las sustituyen madrastras. Hay hadas madrinas. Hay elementos como pajaritos y corzos y seres mágicos que les ayudan. Casi nunca están solas. Incluso en los momentos en los que están perdidas en el bosque solas, piensen en Caperucita, hay alguien que aparece y les habla. La necesidad de comunicación, por lo tanto, es inmediata. Pero piensen también en qué era lo que ocurría en situaciones en las que las mujeres tenían 7 o 11 hijos cuando tenían 25 años. Muchas de ellas morían por el camino, morían de fiebres puerperales, morían de infecciones, morían en el parto. Por lo tanto, era muy común tener una madrastra. Era muy común, exactamente ahora en la familia Iglesias, pasa lo mismo, tener hijos de 3 o 4 madres distintas y del mismo padre. E incluso que se incorporaban padres distintos, porque la madrastra, que se había quedado viuda, incorporaba 2 hijos o 3 hijos de otro matrimonio, es decir, un lío. ¿Y qué pasaba ahí? Que la única forma real de que una muchacha sobreviviera era dejar de ser una carga para su familia y casarse. Por eso todas las historias de hadas, de chicas, están obsesionadas y repiten una y otra vez la idea del matrimonio. Hay que casar a la niña. Es una de las grandes obsesiones, y yo he hablado mucho de ello en conferencias, ¿no? Incluso todavía ahora, en las últimas películas consideradas femeninas, hay que casar a la niña. Aunque la niña se llame Carrie Bradshaw y tenga 40 años, hay que casarla. ¿Y por qué hay que casarla? Primero, porque es una boca menos. Después, porque supone que toda la familia puede tener algún tipo de solución. Y después, porque existía un gran peligro dentro de todas las familias que tenía que ver con la endogamia. Tenía que ver con que una y otra vez se casaran con quienes tenían más cerca. Piensen en las distancias hace 400 años. Una y otra vez se casaban entre primos. Una y otra vez se casaban tíos con sobrinas y después... Entonces, de ahí que muchas veces haya que viajar para encontrar el marido o que viajar para encontrar a la mujer. Era una de las normas principales. Piensen, por ejemplo, en el cuento que ha tenido más éxito en los últimos 4.000 años. De hecho, hay versiones en el 1700 a.C. en Egipto de este famoso cuento, Cenicienta. Cenicienta es un cuento que tiene tela. Como casi todos los cuentos de hadas, y como casi todos lo que les he comentado de los nombres que identifican y que velan, la chica no tiene nombre propio, no se llama Mari Carmen, no se llama Isabel, tiene un nombre genérico, Cenicienta, la que duerme en las cenizas. A Blancanieves le pasa lo mismo, Blancanieves, la que es blanca como la nieve, roja flor, bella durmiente, bella. Nunca son nombres propios, y no lo son precisamente para permitir a quien lo escucha que se identifique con ella. Imagínense, la historia que nos han contado, la historia más o menos bien intencionada de Cenicienta, es que es una pobre chica que está al cargo, es decir, está
bajo la célula de una madrastra malvada, dos hermanastras que le hacen la vida imposible y que logra escaparse como sea para encontrar un chico. Pero empecemos a ver la historia desde otro punto de vista, ligeramente distinto. Piensen en una chica de 14 o 15 años, más o menos malcriada, sobreprotegida por su padre, no tiene madre, es su madrastra la que está al cargo, y la madrastra tiene que hacerla trabajar. Ustedes saben lo difícil que puede ser lograr que una chavala de 14 años haga su cama o su habitación. Cenicienta, que nosotros sabemos la historia a través de sus ojos, Cenicienta está en la cocina y no quiere trabajar. Por supuesto que no. Está soñando con bailes, está soñando con ese fin de semana en la discoteca de moda, está soñando con encontrar el príncipe, está soñando con zapatos. Pero la obligación de la madrastra, porque sabe que si no, no sobrevivirá esa niña, es obligarla a ser una buena ama de casa. Obligarla a que limpie, obligarla a que friegue, a que cocine. Convertirla en lo que se consideraba entonces un miembro útil. Y Cenicienta se agarra unos berrinches de cuidado. Y además acusa, es que pues a mis hermanastras no se lo pides, claro, es que no me quieres. Fantasea con su padre, fantasea con... Hasta que llega el momento decisivo. Ese momento decisivo es que el príncipe busca esposo. Y todas las chicas están, por supuesto, excitadísimas con la idea, ¿no? Y a lo mejor, solamente a lo mejor, la madrastra sabe que Cenicienta tiene posibilidades. Pero no hay más que decirle a una chiquita de 15 años que vaya donde sea para que no quiera ir. ¿Qué tiene que hacer, por lo tanto, la madrastra para que Cenicienta se presente en el baile? Decirle, tú no vas. No vas. Te quedas haciendo los deberes. Los deberes son, primero acaba con la casa y después mezcla arroz con lentejas. Sepáralos. El arroz y las lentejas, en casi todas las sociedades, tiene que ver con la idea de fertilidad. Todavía ahora se sigue arrojando arroz a la salida de las bodas. Y las lentejas exactamente lo mismo. Si recuerdan la Biblia, hay un hermano que vende la primogenitura a otro hermano por un plato de lentejas. Ese plato de lentejas no solamente que estuvieran bien cocinadas, es que es el acceso a la sexualidad. Es el hecho de poder tener una vida sexual determinada. Y lo que le está diciendo a la madrastra simbólicamente a esa niña que está separando arroz de lentejas es, antes de ir al baile, estate preparada para lo que te puede pasar. Bien. Y de pronto aparece una maravillosa hada madrina. Piensen una cosa, hay un libro estupendo de Sheldon Kasdan, es un psicoanalista americano, que se titula La bruja debe morir, y que habla de la necesidad de que en los cuentos de hadas haya brujas, haya malos, haya lobos, porque si no pueden acabar con ellos psicológicamente los niños, no van a aprender que la vida también puede ser injusta. Y hay otra cosa muy interesante que dice, en realidad lo que viene contando es que la madrastra es mamá cuando te obliga a limpiar el cuarto, pero la hada madrina es mamá cuando te dice, venga, yo lo hago yo. Sal, que más no se lo digas a tu padre. En realidad estamos hablando todo el rato de esa misma madre, esa madre que está ahí, que castiga, que protege, que educa. Y mamá, la madrina, tiene una buena estrategia. Esa estrategia es que su niña ve la que mejor vestida y la que mejor calzada al baile, y va a llegar tarde. Eso también lo hacía la Presley, decía. Va a hacer la gran aparición en el baile. Como ven, no hay nada nuevo bajo el sol. Cuando ya todas las niñas están posicionadas, cuando el príncipe ya ha estado echando una ojeada a quién le gusta, a quién no le gusta, a quién ni de coña, de pronto aparece Cenicienta. Y aparece vestida, y así es, los cuentos son siempre, están ordenados por 3, 1, 2, 3. La primera vez aparece con un vestido color de cielo, un vestido azul. Bueno, gran impacto, el príncipe va directo hacia ella, bailan, charlan, cuentan, hablan de sus cosas, y por supuesto, llega el otro gran consejo de mamá, que lo sabe, déjale con las ganas. Cuando parece que está la cosa ya que, vete, tienes que irte a las 12. Y efectivamente el primer día Cenicienta desaparece a las 12. Y al día siguiente se vuelve a repetir el mismo ritual. Claro, el resto de las niñas han visto que al príncipe le gusta el azul, y ¿qué es lo que van a hacer? Que harían todas, y vestirse azul. Pero mamá, la madrina, que es más lista que nadie, y sobre todo se está arriesgando más que nadie, viste a su niña con un vestido color de luna, es decir, va de plata. Imagínense lo que es un salón lleno de chicas casaderas de azul y que de pronto aparezca alguien vestida de plateado. ¡Ah! Gran efecto. Obviamente esto lo escribió una mujer, ese tipo de detalles. Y el tercer día ocurre lo mismo. Mientras todas las chicas están vestidas de plateado, ella aparece con un vestido color de sol, dorado. El caso es destacar. Y ese es el único día en el que Cenicienta va a desobedecer. Y va a llegar un poquito más tarde,
justo a tiempo para que por el camino la carroza se convierta en calabaza y lo único que se quede, lo único que perdure, sea el zapatito de cristal. Un zapatito que es inmune a la magia, porque como les he dicho antes, el cristal era algo absolutamente incomprensible para la gente de hace 400 o 500 años. ¿Qué era el cristal? El cristal era agua, pero no estaba mojada, se podía ver a través de ello, pero al mismo tiempo era sólido, se podía romper y hacía daño, pero era muy resistente. Ustedes, incluso estando en Elda, en Petrer, posiblemente tengan mucho que objetar a un zapato hecho de cristal. Es incómodo, a las señoras nos produciría una serie de ampollas más que considerables. El zapato de cristal es un símbolo, y no solamente es un símbolo, es un error de traducción. Cuando se estaba hablando de estos cuentos, iban pasando de traducción en traducción. Y en francés, vidrio se dice verre, pero nutria, piel de nutria, se dice vare. Se escribe de una manera muy similar. El zapatito no era de cristal, era de piel de nutria. Una bonita piel, brillante y sedosa, y ya eso parece más cómodo. Por lo tanto, lo que va dejando por el camino esta pobre muchacha, Cenicienta, es el zapato. El príncipe desesperado, pero qué efectivo, ¿no? Cenicienta no le ha dado el número de teléfono, no le ha dicho quién es, no le ha dado su nombre, le ha dicho, búscame. Y por supuesto el príncipe se vuelve loco buscando. ¿Qué es lo que nos han dicho que hace? Que va de casa en casa probando el zapatito a las chicas. No. Lo que está haciendo el príncipe, y así se le dice a las niñas, es durante según qué tiempo ejercer el derecho de pernada. Si esta chica había jugado bien sus cartas, no tendría por qué preocuparse porque el hombre estuviera con otras. Antes o después volvería a ella. Y volvería a ella, ¿por qué? Porque había jugado bien esas cartas, le había intrigado. No le había permitido desde el principio, en medio de una sociedad cortesana, en una sociedad en que todo el mundo le estaba haciendo la pelota, ella le estaba intrigando. Es decir, el famoso hija arte de valer era exactamente lo que recomendaban estos cuentos de hadas. ¿Y qué es lo que ocurre cuando el príncipe, por fin, después de haberse tirado a la mitad del pueblo, llega a la casa de Cenicienta y de sus hermanastras? ¿Qué es lo que hace la madrastra? La madrastra, esa mamá madrastra que lo sabe todo, no le ofrece a Cenicienta, le dice, sí, esta es. Le dice, pues sí, tengo 2 hijas. Y primero le ofrece a la mayor, posiblemente la más fea. Y la lleva a la cocina y le dice, el zapato es muy pequeñito y tú tienes el pie grande. Si quieres ser reina, córtate el dedo gordo del pie. Así te cabrá el dedo en el zapato y nunca tendrás que volver a caminar porque serás rica. Y la niña, que está bien educada, dice, ¿cómo no, mamá? Agarra el machete, cataplof, dedo fuera. Claro, esto ahora nos suena, aparte de muy cruel, un tanto incoherente, ¿no? Es decir, menuda carnicería. Ya, pero piensen en las medias de la época. No eran esas medias cristal de licra transparente a la que ahora estamos acostumbradas. Eran medias muchas veces de una lana gruesa. Y eran medias en las que, bueno, podía haber ahí un ratón muerto y lo que hiciera falta. No pasaba nada. El príncipe agarra a la chica y dice, era esto, vale. Y se la lleva a caballo. A mitad del camino, cuando están cabalgando en el caballo, de pronto hay unos pajaritos chivatos que dicen, esta no es, porque va dejando un rastro de sangre. Misterio, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo de pronto hablan los pájaros? ¿Cómo de pronto? ¿Y qué tiene que ver el rastro de sangre? Claro, tiene que ver muchas cosas. Porque el caballo, en todos los cuentos de hadas, el caballo del príncipe, exactamente igual que la espada, es siempre un símbolo fálico. Habla siempre del poder sexual que tiene el príncipe. Es decir, que cuando el príncipe se lleva a la princesa a caballo, pues, en fin, pueden ustedes imaginarse lo que están haciendo. Y ahí es donde se da cuenta de que a través de su zapato de piel de nutria, esta chica deja un rastro de sangre. Es decir, es virgen. Es decir, no es Cenicienta. Porque Cenicienta, cuando pierde el zapato, pierde algo más que el zapato. Y esto, a través, veo expresiones horrorizadas en la sala, pero son técnicas, eran técnicas de supervivencia. Era exactamente lo que nos estaban contando. Y la baza que tenían en según qué momento y en según qué punto las mujeres era esa, y si no la jugaban bien, se arriesgaban a quedarse solteronas de por vida, es decir, a ser una carga familiar. A todos les interesaba que las chicas se casaran. Total, que el príncipe, un tanto mosqueado, regresa casi que esta no es. Y la madrastra dice, uy, qué despiste, si es que era la otra, no sé cómo se me ha colado. Se lleva a la segunda hermana a la cocina, le dice, cuando sea reina, etcétera, etcétera, córtate el talón.
Y la hermanastra dice, como no, mamá. Se corta el talón y vuelve a ocurrir exactamente lo mismo. 1, 2, 3. Y únicamente es en la tercera visita de nuevo a la casa cuando la madrastra le enseña a Cenicienta. Y dice, es esta. El príncipe se lleva a Cenicienta, aquí paz, después gloria, y hay dos versiones. Una de ellas es que Cenicienta perdona a las hermanastras y se las lleva a vivir con ellas, y otra es que no las perdona y que se las lleva al palacio para que se encarguen como criadas de lo mismo que ella se tenga que encargar. Ahí depende de si ustedes quieren una Cenicienta más rencorosilla o menos. Pero en el fondo, el mensaje es el mismo. ¿Qué es lo que ha conseguido esta madrastra tan absolutamente astuta? Ha colocado a una hija y a las otras dos y a ella. Las perdone o no las perdone, las lleva a vivir con ella. Es decir, ese príncipe carga con la suegra, carga con la mujer y carga con las dos cuñadas. Cuñadas además con las que tiene un vínculo sexual y un vínculo de sangre. Claro, eso podía ocurrir muy fácilmente en un momento, ahora nos quejamos de la escasez de hombres, ¿no? Pero en un momento como en Europa del siglo XVI o XVII, en el que las guerras llegaban a hacer que hubiera 20 mujeres por cada varón. Era necesario amarrarlos de la forma que fuera. Por lo tanto, Cenicienta nos explica, y nos lo explica de una forma simbólica, que era la que se entendía entonces, nos explica cómo conseguir eso. Y ustedes me dirán, bueno, ¿pero por qué esos símbolos son esos y no otros? Bueno, cada época tiene los suyos. Nosotros ahora sabemos perfectamente cómo hablar y cómo tomar el pelo a amigos o amigas delante de niños, haciendo alusiones de doble sentido que los niños no captan. Los cuentos hacen exactamente lo mismo. Y los cuentos sabían que en el momento en el que había una espada y un príncipe se estaba hablando de que había tomate. Y en aquella época se sabía perfectamente que la sangre, que era uno de los elementos más sagrados que existían, imagínense que en la Eucaristía el vino se convertía en sangre, ¿no? Se producía ese milagro cotidiano. Cada vez que aparecía sangre era porque estaba ocurriendo algo absolutamente especial. La sangre no se derramaba por cualquier cosa. A mí me da mucho que pensar el hecho de que, conteniendo este tipo de mensajes, los cuentos apenas se hayan modificado. Como les digo, nos resulta mucho más brutal y mucho más ajeno los cuentos destinados a niñas, por ejemplo, y bueno, otro día les contaré Blancanieves. Pero nos resulta mucho más chocante porque, como les digo, lo que entendemos por políticamente correcto, políticamente incorrecto, en el caso de las mujeres, ha variado mucho más que en el caso de los chicos. A los chicos poco más o menos se les sigue contando las mismas historias. Todas las historias que continúan llevando a cabo en cualquiera de las consolas, de las videoconsolas, continúa siendo la búsqueda del héroe. Hay que buscar un objeto perdido, hay que superar una serie de pruebas hasta llegar a un grado determinado sublime. Pero en el caso de las chicas no. En el caso de las chicas se sigue incitando muchas veces a la manipulación. Se sigue hablando del engaño del atractivo, del engaño de los ropajes, del, como decía antes, híjate de valer. Yo no tengo niños, pero sí tengo muchos sobrinos cerca y tengo niños pequeñitos. Y tengo mucho cuidado con las historias que les cuento. Y lo tengo principalmente porque cada una de las enseñanzas que estamos transmitiendo ahora continúan calando y calando hasta que forman las arrugas del alma. Forman aquello con lo que nosotros estamos actuando. Forman nuestra propia ideología. A mí me asusta cuando me encuentro con niñas de 6 y 7 años que están en la etapa de las princesas. Todos son princesas, todo rosa, todo es azul cielo. Y aunque prácticamente todas hemos pasado esa etapa, ahora mismo está tan mediatizada y tan comercializada por las grandes marcas, porque no son princesas cualquiera. La princesa rosa es Bella Durmiente, y la princesa azul es Cenicienta, y la princesa amarilla y azul y roja es Blancanieves, y la princesa amarilla es Bella de la Bella y la Bestia. Cuando estamos mezclando, por un lado, ideologías tan importantes, técnicas de supervivencia tan duras como las que tienen los cuentos, con inversiones e intenciones económicas de grandes grupos, y cuando además lo que estamos haciendo es banalizar estas historias tan duras y tan terribles a través de bonitas máscaras, a través de bonitos disfraces, estamos perdiendo realmente la esencia de cada buena historia. Las historias nos tienen que entretener, pero nos tienen también que aportar no solamente conocimientos, sino también recursos para enfrentarnos a lo que va a traer la vida. Y a los niños y a los adolescentes les esperan vidas, esperemos que menos duras que las nuestras, desde luego mucho menos duras que las de gente de hace 400 años, pero decisiones difíciles, decisiones que no les estamos ayudando a tomar con los cuentos contemporáneos. Y les espera frustraciones, les espera un aprendizaje hacia el dolor y hacia el no conseguir lo que realmente quieren. Y no les estamos
a través de nuestra idea de protegerles y a través sobre todo de nuestra idea de hacer para ellos un mundo en el que, bueno, ya tendrán tiempo suficiente para enfrentarse al dolor. No nos damos cuenta de que hay que irles educando en todo este tipo de cosas. Lo interesante que tenían, fuera de las brutalidades y fuera del horror y fuera de las circunstancias terribles, los cuentos de hadas, era que hablaban del mundo real. Hablaban de un mundo en el que los padres tenían que elegir entre morirse ellos de hambre o alimentar a los padres. Que tenían que elegir entre que una hija se salvara y la otra no. Tenían que elegir entre dejar a su hija durmiendo sola y regir un reino, o acompañarles y estar dormidos y por lo tanto dejar a todos los millones de habitantes perdidos en su suerte. En esas decisiones era donde se iba fraguando realmente el carácter. Y como deberes de hoy, me gustaría que ustedes, esta noche, mañana, tienen todo un fin de semana por delante, echaran una ojeada a qué libros tienen por casa destinados a los niños. Imagino que habrá varios abuelos, habrá muchos padres, habrá algunos hermanos mayores. Y lo miren con otros ojos. Miren qué les dice, por ejemplo, la Sirenita a las niñas. La Sirenita le dice que tienen que sacrificar absolutamente todo, cualquier cosa, por un ideal. Ese ideal es el alma y sobre todo el hombre. La Sirenita se convierte en el amante de un hombre que se ha casado. O en el caso de la Bella y la Bestia, ¿qué se les está contando de verdad? Se les está diciendo que no importa que estén con un monstruo, antes o después con su amor lo cambiarán. Bueno, eso han pensado muchas mujeres que no están muertas. Y en el caso de los chicos, ahora que sí que se permite que exista un lado femenino, que no se les arranca de las faldas de las madres a los 7 años, ¿qué se les está contando con las historias de guerreros? ¿Qué se les está contando con esos cuerpos ultramusculosos, irreales, tan irreales como los de las niñas modelo bordeando constantemente la anorexia? ¿Qué se les está transmitiendo con esa espada en ristre una y otra vez? Si miramos alrededor y cumplimos con nuestra responsabilidad de adultos, yo creo que gran parte de lo que venía a hacer esta noche estará, por lo menos por mi parte, satisfecha. Muchísimas gracias, estoy a su disposición para cualquier pregunta que deseen hacer.